Cuando escuchamos la palabra adoración, muchos pensamos en música o en un grupo de personas cantando juntas en una iglesia, pero la adoración es mucho más que eso. Es la respuesta de nuestro corazón y nuestra vida ante la grandeza y la gloria de Dios. Es reconocer quién es Él y vivir en consecuencia a esto. La adoración puede ser individual, cuando cada persona exalta a Dios en su vida cotidiana, pero también puede ser colectiva o en comunidad. La oración colectiva ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne con un mismo propósito: honrar, exaltar y rendir gloria a su nombre. Esto también puede suceder en una iglesia, en una reunión de oración, en una vigilia, en la calle o en cualquier lugar donde los creyentes se reúnan con un mismo espíritu. En la adoración colectiva experimentamos algo especial: la unidad en la presencia de Dios. No solo adoramos de manera personal, sino que también lo hacemos como un solo cuerpo, como iglesia. En Efesios 5:19, Pablo anima a los creyentes a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto nos muestra que la adoración colectiva es un reflejo del amor de Dios manifestado en comunidad. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo para adorarlo. Pero, ¿cómo ha sido esta adoración colectiva a lo largo de la historia? En este video vamos a descubrirlo. Desde la creación, la humanidad fue diseñada para adorar a Dios. Adán y Eva disfrutaban de una relación directa con su Creador. No había templos ni rituales, porque la presencia de Dios estaba con ellos en todo momento. La oración era pura, constante y sin barreras. Sin embargo, cuando pecaron y fueron expulsados del Edén, la adoración cambió. El pecado introdujo distancia entre Dios y el ser humano. Ya no era directo. Aún así, Dios siguió llamando a la humanidad a adorarlo. En Génesis 4 vemos uno de los primeros actos de adoración colectiva. Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras Caín no lo hizo con la actitud correcta. Esto nos muestra que la adoración no es solo una acción externa, sino también un reflejo del corazón. Dios no solo mira la ofrenda, sino la actitud con la que se ofrece. Más adelante, después del diluvio, Noé y su familia fueron los primeros en adorar a Dios después de un juicio global. En Génesis 8, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios como un acto de agradecimiento y adoración. Eso es importante porque representa la restauración de la humanidad y la continuidad de la oración colectiva. Después de esto, la oración no era algo aislado. Las primeras generaciones de la humanidad comenzaron a reunirse para exaltar a Dios. En Génesis 4:26 se menciona que en los tiempos de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto implica que la adoración pública y colectiva se estableció desde los primeros tiempos. Con el llamado de Dios a Abraham, comenzó la formación de un pueblo escogido. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole descendencia y tierra. Desde entonces, la adoración pasó a ser una identidad colectiva, donde el pueblo de Dios debía reflejar su relación con Él a través de la obediencia y la fidelidad. Sin embargo, fue en la liberación de Egipto donde la adoración colectiva tomó un papel central. Dios libró a Israel de la esclavitud con el propósito de que lo adoraran libremente. En Éxodo 7:16, Dios le ordenó a Moisés que dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, o adore en el desierto. Cuando finalmente salieron de Egipto, la adoración se manifestó en una gran celebración colectiva. En Éxodo 15, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y María guiaron al pueblo en un cántico de victoria. Este evento marcó uno de los primeros momentos de adoración pública y comunitaria registrados en la Biblia. Pero la adoración en Israel no solo se trataba de cantar y celebrar. Dios estableció una estructura de adoración organizada para su pueblo. En el monte Sinaí, Dios dio la ley, enseñándoles cómo debían acercarse a Él. También ordenó la construcción del tabernáculo, un lugar de reunión donde su presencia se manifestaba en medio del pueblo. El tabernáculo era el centro de adoración colectiva en Israel. Allí, los sacerdotes ofrecían sacrificios y el pueblo participaba en fiestas y ceremonias para recordar la fidelidad de Dios. Cada tribu tenía un papel en la adoración y los levitas fueron apartados específicamente para ministrar en la presencia de Dios. Además, Dios estableció festivales sagrados, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Estos eventos no eran solo rituales religiosos, sino momentos donde el pueblo se reunía para recordar los milagros y las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de todos estos mandamientos, la adoración no era solo un acto externo. Dios les advirtió repetidamente que la verdadera adoración venía de un corazón sincero. En Deuteronomio 6:5 les mandó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con la llegada de David al trono, la adoración colectiva en Israel experimentó una transformación profunda. David entendió que la adoración no debía ser esporádica, sino un estilo de vida continuo y vibrante. Desde joven, David fue un adorador apasionado.
Sus salmos reflejan una relación cercana con Dios, marcada por alabanzas, gratitud y clamor. Pero cuando llegó a ser rey, organizó la adoración a una escala nunca antes vista en Israel. Uno de los momentos más icónicos de la adoración en tiempos de David fue el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. En el segundo libro de Samuel 6, 14 y 15 se nos dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor mientras el pueblo celebraba con júbilo. Este evento marcó a Jerusalén como el centro de la adoración en Israel. Pero David no se detuvo allí. Estableció turnos de adoración continua en el tabernáculo, organizando 288 cantores y 4.000 músicos levitas. Este fue un cambio significativo. La adoración ya no estaba limitada a sacrificios y festivales, sino que se convirtió en un ministerio permanente. Sin embargo, David tenía un deseo aún mayor: construir un templo para Dios. Aunque no se le permitió hacerlo, dejó todo preparado para que su hijo Salomón cumpliera esta visión. Cuando Salomón terminó la construcción del templo en Jerusalén, ocurrió uno de los momentos más gloriosos de la historia de la adoración colectiva. En 2 de Crónicas 5, 13, 14 se nos dice que mientras los sacerdotes y levitas adoraban con trompetas, címbalos y cánticos, la gloria de Dios llenó el templo en tal magnitud que los sacerdotes no pudieron continuar ministrando. Este evento demostró que Dios se deleita en la adoración sincera de su pueblo y que la verdadera adoración atrae su presencia. Sin embargo, aunque el templo fue un símbolo majestuoso de la adoración colectiva, Dios nunca quiso que la adoración dependiera solo de un lugar físico. A través de los profetas recordó al pueblo que lo más importante no eran los sacrificios, sino un corazón rendido y obediente. Después de años de gloria en la adoración del templo, Israel enfrentó una crisis devastadora. En el año 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, llevándose así cautivos a todos los israelitas. Este evento marcó un punto de quiebre en la adoración colectiva, ya que el centro de su vida de adoración en el templo fue completamente destruido. Ahora, sin un templo, sin sacerdotes ministrando y en una tierra extranjera, ¿cómo poder seguir adorando a Dios? En este exilio, el pueblo de Israel tuvo que adaptar su adoración. Ellos comenzaron a reunirse en pequeñas comunidades y a centrarse en la lectura y el estudio de la palabra. Se cree que aquí surgieron las sinagogas, lugares en donde los judíos se reunían para leer las escrituras, orar y cantar salmos. Aunque ellos no podían ofrecer sacrificios, entendieron que la adoración iba más allá de los rituales, y esta debía estar basada en una relación genuina con Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de adoración en el exilio fue la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. A pesar de estar en una cultura totalmente hostil, ellos se negaron a comprometer su adoración a Dios. Daniel, a pesar de la prueba que se vivía, continuó orando 3 veces al día, y sus amigos Sadrac, Mesad y Abednego prefirieron ser lanzados al horno de fuego antes que adorar a una imagen de oro. Estos relatos nos muestran cómo la adoración colectiva no depende de un lugar, sino de un compromiso firme con Dios. Tras 70 años de cautiverio, Dios permitió que el pueblo regresara a Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Lo primero que ellos hicieron fue reconstruir el altar y establecer los sacrificios nuevamente. Aunque el templo aún no estaba reconstruido, su prioridad era restaurar la adoración a Dios. Cuando finalmente terminaron de construir el segundo templo, hubo una gran celebración. Los sacerdotes y levitas adoraban con júbilo, pero muchos ancianos que habían visto el primer templo se lamentaron y lloraron, porque sabían que este templo no tenía la misma gloria. A partir de este momento, la adoración tomó 2 formas principales. La primera, el templo en Jerusalén, donde se reanudaron los sacrificios y las festividades religiosas. Y la segunda, las sinagogas, que se mantuvieron como lugares de enseñanza y oración en las diferentes comunidades judías. Este periodo enseñó al pueblo que la adoración no podía depender solo de un edificio o de sacrificios, sino que debía estar arraigada a la obediencia a Dios y en una fe totalmente sincera. Con la venida de Jesús, la adoración experimentó una transformación radical. Ya no giraría en torno a un templo físico o a sacrificios de animales, sino que sería en espíritu y en verdad. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús explicó que la adoración no dependería de un lugar específico,
como el monte Gerizim o Jerusalén, sino de una relación personal con Dios. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, la iglesia primitiva nació con un nuevo enfoque en la adoración. El libro de Hechos nos da un vistazo de cómo adoraban los primeros cristianos. Primero, se reunían en casas para orar, estudiar los apóstoles y compartir el pan. Segundo, cantaban himnos y salmos, como lo hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Tercero, participaban en la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Y cuarto, vivían en comunidad compartiendo sus bienes y cuidando unos de otros. A diferencia del judaísmo, donde la adoración estaba centrada en el templo y los sacrificios, la iglesia primitiva entendió que la presencia de Dios estaba en cada creyente a través del Espíritu Santo. Esto significa que cada cristiano era un templo vivo. Primera carta de Corintios, capítulo 6, del versículo 19 al 20. Y que la adoración debía ser parte de su vida diaria. Sin embargo, la iglesia también enfrentó persecuciones. Los primeros cristianos fueron expulsados de las sinagogas y perseguidos por el Imperio Romano. A pesar de esto, seguían reuniéndose en secreto, en catatumbas y hogares para adorar juntos. A medida que la iglesia crecía y se expandía por el mundo, la adoración también se transformó, desde pequeñas reuniones en casas hasta grandes catedrales y modernos auditorios. La adoración colectiva ha tomado diversas expresiones a lo largo de los siglos. En los primeros siglos, los cristianos enfrentaban persecución y no podían reunirse abiertamente, por eso adoraban en secreto, en casas o en catacumbas subterráneas. A pesar de las dificultades, la adoración nunca se detuvo. Oraban, cantaban y compartían la cena del Señor y se animaban mutuamente. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, la iglesia pasó de ser clandestina a pública. Empezaron a construir basílicas y templos y la adoración adoptó un tono más solemne y litúrgico. Se incorporaron elementos como el incienso, la lectura estructurada de las escrituras y los coros organizados. Durante la Edad Media, la iglesia pasó a ser una institución dominante en la sociedad. La adoración se centró en la liturgia, las oraciones escritas y la música sacra. Los cantos gregorianos interpretados en latín por monjes se convirtieron en la principal expresión de adoración en ese momento. Sin embargo, la adoración se volvió inaccesible para el pueblo común. La misa era en latín, un idioma que la mayoría no entendía, y la participación de la congregación era mínima. La Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero y otros reformadores buscan devolver la adoración al pueblo. Lutero introdujo los himnos congregacionales en el idioma local para que todos pudieran cantar y entender. Juan Calvino también enfatizó la importancia del canto congregacional basado en los salmos. En esta época se recuperó la predicación como parte central del culto y la música comenzó a jugar un papel más participativo. Durante los grandes avivamientos en Europa y América, la adoración se volvió más emotiva y expresiva. Evangelistas como John Wesley y Charles Finney popularizaron los himnos que hablaban de la gracia y el amor de Dios, permitiendo que la adoración conectara más con la experiencia personal del creyente. El siglo XIX vio el auge de los himnos que aún se cantan hoy, como Sublime Gracia y Cuán Grande es Él. Las reuniones de avivamientos llenaban auditorios y carpas. La adoración se volvió un medio poderoso para acercar a la gente a Dios. En el siglo XX, la música cristiana moderna comenzó a tomar forma. Géneros como el gospel, el rock cristiano y la música de adoración contemporánea se hicieron populares. Bandas como Holding, Bethel, Elevation Worship han influenciado la adoración en iglesias de todo el mundo. Hoy en día, la tecnología ha cambiado la forma en que adoramos. Las iglesias transmiten sus reuniones en línea y plataformas como YouTube y Spotify han llevado la adoración a cada rincón del planeta. Ya no es necesario estar en un edificio para adorar juntos, sino que podamos hacerlo desde cualquier lugar. Después de todo esto, podemos afirmar que la adoración sigue evolucionando, pero su esencia no cambia. A lo largo de la historia, la adoración ha adoptado diferentes formas según la cultura, la época y las circunstancias de la iglesia. Desde los primeros cristianos que adoraban en secreto hasta las grandes congregaciones que hoy se conectan a través de la tecnología, la esencia de la adoración colectiva sigue siendo la misma. Esta es exaltar a Dios juntos, rendirle honor y reconocer su presencia en medio de su pueblo. Más allá de los estilos y métodos, la verdadera adoración siempre ha sido un acto de entrega y comunión con Dios. Es el corazón del pueblo de Dios respondiendo a su grandeza con gratitud, reverencia y gozo. Es el vínculo que ha mantenido unida
a la Iglesia a lo largo de los siglos y seguirá siendo un reflejo de nuestra relación con Él hasta el fin de los tiempos, teniendo claro que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad.